Estoy convencido que tú quieres ser feliz, pero la definición de lo que significa ser feliz la tiene Jesús. No estamos hablando de la felicidad que te deja manchado, que te deja vacía, que es una promesa vacía, una promesa o una experiencia pasajera sin más. Ni mucho menos estamos hablando de la felicidad de los ignorantes que mueren felices en una situación porque ignoran el peligro. Esa felicidad no estamos hablando de la felicidad que conoce a Dios, que ha visto lo que es ser feliz y lo ha visto en Jesús. Así que esta mañana vamos a ver cómo Jesús ha hecho algo revolucionario, repito, revolucionario. Nadie más antes lo hubiera hecho, ni nadie se hubiera imaginado, ni sus apóstoles, en este caso discípulos, se lo podían creer lo que estaban viendo. Luego vamos a ver una secuencia de la película Jesús que intenta demostrar, ilustrar lo que estoy diciendo. Pero si tú lees el texto, el relato del discípulo Juan, el apóstol, el que escribe el Evangelio de Juan, tú vas a ver que lo que Jesús estaba haciendo estaba fuera de todo lo que uno se puede imaginar que Jesús haría alguna vez en su vida. Pero tremendo es que Jesús pregunta a los que estaban ahí, ¿habéis visto lo que he hecho? ¿Habéis entendido por qué lo hice? Y dijo, si lo habéis entendido y lo vais a hacer, si lo habéis entendido y lo vais a hacer lo que yo he hecho, seréis felices. Con esto he dicho que todo lo demás es una felicidad pasajera, efímera, ilusionaria, vacía, que defrauda, y muchas de ellas manchan y hacen que termines en el psiquiátrico incluso, o simplemente dices, bueno, voy a ser feliz, creyendo que esta vida es una ilusión, es una casualidad. Hay que aceptarlo, hay que ser feliz y morir ignorante, pero feliz. Tampoco estamos hablando de esta felicidad, estamos hablando, como he dicho, de una felicidad que se define por Jesús, por su propósito con nosotros, por su obra por nosotros y por lo que Él quiere que tú estés haciendo. Y queremos explicarlo esta mañana lo mejor posible. Yo creo que nunca lo has escuchado tan bien como lo vas a escuchar esta mañana. Y quédate hasta el final escuchando atentamente, porque al final voy a dar algunas advertencias de los que enseñan falsamente, pero trágicamente falsamente, este mismo pasaje y perturban las personas y convierten su felicidad en una ilusión tremenda, terrible, que realmente es una pena. Pero podemos aprender a ser felices de verdad. No es nuestros sentimientos que define la verdadera felicidad, que nos sentimos felices, sino lo que Jesús define, que es felicidad. Y prestemos atención, de verdad. Vamos a ver exactamente 3 áreas donde se manifiesta la verdadera felicidad. Lo primero que hemos perdido al escuchar es muy importante, por eso prestad atención, lo voy a leer, es que Jesús habla de un amor que es un amor que realmente nos hace feliz. El que no conoce este amor y dice que ha sido feliz en la vida, perdone que se lo diga en castellano, es un pobre ignorante. Lo repito, es un pobre ignorante. El que dice que conoce la felicidad y no conoce el amor de Dios en su plenitud, en su pleno propósito cumplido en su vida, hasta el extremo, no conoce la felicidad y se cree que la ha conocido, es porque lo ignora por completo. Es ignorante. No es un insulto, es una definición. ¿Me entiendes? No estoy insultando a nadie, pero ignorante quiere decir que no sabe de lo que estamos hablando, porque lo ignora. ¿Por qué lo ignora? Eso lo hemos predicado el domingo pasado, pero que lo ignora. Así que vamos a leer aquí, Juan 13:1. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, dice, por tanto, no era Pascua,
Estaba cerca la fiesta de la Pascua, pero no vamos a discutir sobre fechas, no estaba para eso. Jesús sabía que le había llegado la hora. Fíjate en esto lo que está suscrito, ahí, subrayado. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Quiere decir que antes estaba con el Padre. Y de ahí vino. Es Dios. Y habiendo amado, ahora fíjate en eso. Estamos hablando de definir la felicidad. A ver, ahí estamos desafiando la definición de lo que es felicidad. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús habla desde la seguridad, ¿te das cuenta? Sabiendo quién era, para qué había venido, lo que iba a hacer, cómo iba a terminar, que iba a morir por nuestros pecados, iba a resucitar, iba a volver a Dios, iba a cumplir un propósito importante para poder cumplir el propósito, amarnos de verdad hasta lo sumo, hasta el extremo, cada uno de nosotros, era imprescindible y sabiéndolo, no ser ignorante, es muy importante, sabiéndolo, viendo el gozo por delante, sufrió la cruz, dice Hebreos. Y eso hizo que incluso estando triste estaba feliz. Fíjate. Porque veía el gozo por delante y tenía una felicidad inexplicable en medio de la tristeza, que también eso es cierto. Pero dice, los amó hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hasta que se murió? ¿Y desde entonces Jesús ya no nos ama? Esa sería la primera interpretación equivocada, evidentemente. Sino que hasta el extremo significa la palabra griega, hasta el extremo. ¿Y el extremo qué quiere decir? ¿Que murió por nuestros pecados? No, muchísimo más. ¿Hasta dónde? Vamos a verlo después, pero de momento fijémonos que quiere decir también hasta el pleno propósito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Que no todo el mundo llega a experimentar este pleno propósito en su vida. ¿Por qué? Vamos a ver, porque somos como Pedro. Porque decimos, a mí no me laves los pies. A mí no me muestres tu amor, yo tengo suficiente autoestima, yo no soy tan necesitado como tú piensas. O simplemente soy indigno. Pero Dios quiere llegar a mostrarnos su amor hasta el extremo, hasta cumplir su propósito, a la máxima capacidad. Y de ahí surge una verdadera máxima felicidad. Y te puedo decir que cuando mi madre murió y el médico vio su rostro por la mañana, el médico que no es creyente lloró por ver la felicidad que nunca había visto en otras personas que no son cristianas, de verdad, que no han nacido del Espíritu Santo, que no tienen a Cristo en su vida, que no han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, que es gozo, amor y paz. Y felicidad. Es posible tener una verdadera felicidad que impacta a los demás y que va más allá. Ahora, repito, escuchar que un ateo murió feliz porque ha decidido ignorar que tiene un propósito en esta vida, es que uno que ha decidido morir ignorando la realidad y ha decidido ser feliz, ha decidido autoengañarse hasta tal punto que incluso es capaz de engañar a los demás y hacer creer a los demás que realmente era feliz. Pero es como aquel que muere sin saber todo lo que se ha perdido. Yo tendría muchísimos ejemplos, pero uno de los más impactantes para mí personalmente fue llegar a Albania en 92 y ver gente feliz como tú y yo. Y tienen un país lleno de búnkeres. Yo pregunté, ¿por qué tienen búnkeres? Porque aquí el dictador, el ateo dictador, que nos tiene controlado con su doctrina, que Dios no existe, pero nosotros sí que hemos construido el paraíso sin Dios,
Nos ha hecho creer que todos los demás nos tienen envidia porque están muriendo de pan. No tienen ni pan, nosotros por lo menos tenemos pan. Y realmente no tenían más que pan. No tenían ni un cajero automático, no tenían prácticamente nada. Yo estaba allí y tenía que sacar dinero. No se podía sacar en todo el país nada de dinero en aquel entonces como consecuencia de uno que estaba haciendo un país de ignorantes, felices pero ignorantes. Y todos murieron felices. Pero si quieres saber lo que es la felicidad, no te dejes engañar por ese tipo de felicidad. Eso no es felicidad, eso es ignorancia. Yo no quiero vivir así. Y Jesús no quiere que vivas así, sino realmente feliz. Vamos a ver, solamente decirte, mira, nosotros tenemos todavía, porque vive todavía en el cielo, tenemos un padre espiritual que se llama Max Keller. Y en nuestras reuniones de los domingos teníamos algo que aquí estamos intentando ver si lo conseguimos, un tiempo libre durante el tomar el pan y el vino, donde se podía expresar lo que hay en el corazón para adorar a Jesús. Y lo que más escuché a Max Keller decir, y era un hombre estable, un hombre que era servicial, un hombre que tiene un amor impresionante hasta el extremo, hasta el final, hasta conseguir el propósito que Dios tiene para mí en mi vida. Me amó, por ejemplo, y a mi esposa, a mi familia, y lo que estaba Dios haciendo a través de nosotros. Y lo que más repetía era, recordemos esto, Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, hasta el propósito extremo. Adoremos a Jesús. El que adora así a Jesús se convierte a lo que adora. ¿Te acuerdas? Si tú adoras a gente egoísta, te vas a convertir en otro egoísta. Si tú adoras a Jesús, que habiendo amado a los suyos en este mundo, los amó hasta el extremo y lo demostró, no echó para atrás, sabiendo lo que estaba por delante, murió en la cruz de la manera que hacía falta, hasta el extremo. Pero no solamente esto, sino que la Biblia dice, no solamente murió por nosotros, sino resucitó por nosotros. Y no solamente esto, que vive Jesucristo por nosotros. Y no solamente esto, sino que Él intercede por nosotros. Y no solamente esto, sino que Él volverá por nosotros. Y no solamente esto, sino que Él estará diciendo que estemos con Él para siempre. Y no solamente esto, dice que vendrá a juzgar al mundo con nosotros, a través de nosotros. Y no solamente esto, sino dice que eternamente mostrará su amor por nosotros. Hasta que haya un nuevo cielo, una nueva tierra, y no haya más guerra, no haya más corrupción, no haya más hipócritas ni ignorantes, porque todos sabrán que es felicidad. Porque habrá felicidad de verdad, en un cielo nuevo, una nueva tierra. Una obra consumada, porque Jesús ama hasta el extremo, hasta conseguir el propósito. Pero Él amó desde la seguridad. Hay gente, advierto, que intenta hacer lo mismo desde la inseguridad. Es traumático amar desde la inseguridad. Es autotortura. Es estar completamente, emocionalmente mal. Puedes terminar psicológicamente fatal si tú amas desde la inseguridad, sin saber que Dios te ame, que Dios te respalde, que Dios está contigo, que Dios te da el poder, que Dios te justifica, que Dios te respalda, que Dios te va a defender, que vale la pena, que realmente está sirviendo para algún propósito más allá que solamente parecer una persona buena. Porque en 100 años nadie se va a acordar de ti. Si no conoces a Dios que se acuerde eternamente de ti, vives como vives. Una pena. Pero desde la seguridad podemos
amar también hasta el fin, hasta el extremo, hasta ver el pleno propósito en otras personas y la máxima capacidad. Aquí tenemos solamente 2 versículos que nos ilustran un poco, como palabra de Dios, de qué estoy hablando, respaldado por la palabra de Dios literalmente. Mirad, amar hasta cumplir el propósito para Dios significa, Romanos 8, 32, 37, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Qué cosas he enumerado? El que Él vive por nosotros, el que intercede por nosotros, el que nos levanta, el que va delante de nosotros por el buen pastor, el que está con nosotros en el valle de la muerte, Él va delante de nosotros y sabe lo que tiene que hacer para prepararnos para lo que viene, que tú y yo ni nadie lo puede saber, y prepara el camino para que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, tienen que servir para el propósito de Dios bueno para tu vida. Es lo que hemos leído esta mañana, los que hemos visto el devocional de YouVersion. Romanos 8, 28. Y todo lo que he dicho. Y eso es una maravilla. Y dice, en todo esto somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir? Pues eso, más que vencedores. Tenemos la victoria sobre la condenación eterna. Tenemos la victoria sobre la condenación de llevar una naturaleza pecaminosa que por nosotros mismos no podemos cambiar. Pero el Espíritu Santo es poderoso para cambiarla, para darnos el poder y para hacernos como Jesús. Pero no lo intentes por tu fuerza. Somos más que vencedores en Cristo, por medio de aquel que nos amó. Y somos más que vencedores que no tememos la muerte. Tampoco la queremos en el sentido, porque queremos aquí servir hasta cumplir el propósito para Dios y para los demás. Y amar y servir y procurar que podamos ser como Jesús. Pero somos más que vencedores. No quiero repetir lo que ya he dicho. Todo esto, hasta más que vencedores de todas las guerras y de todas las injusticias y de toda la corrupción y de todas las falsas religiones también y falsas felicidades y todo lo que no sirve para nada y todo lo que es pasajero, y vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús para disfrutar la victoria de Cristo sobre todas las cosas. ¿Qué te parece? ¿Eso es tener felicidad? ¿Vivir todo eso? ¿Sí o no? Esa es la felicidad del amor. Y ahora vamos a ver también de la limpieza, evidentemente, que tiene que estar involucrado. Porque Dios es un Dios de luz, un Dios santo, un Dios que nos ha salvado de todo lo que nos ensucia. Pero el amor sirve primeramente. El amor, por ejemplo, hace líderes totalmente revolucionarios. Según Jesucristo, un buen líder no es el que sabe enseñar, sino que sabe ser uno que se pone de rodillas para servir al último que no se entera de que van las cosas, de lo que quiere enseñar, para darle un ejemplo de lo que enseña. Y no le importa humillarse por amor a esa persona. No es el maestro que pone ceros. Mira, qué ignorante. 0. Otro ignorante. 0. Y se queda y se va a casa y duerme bien. Es uno que da vueltas a la cabeza y dice, ¿qué tengo que hacer para que todos me entiendan? Y eso era Jesús. Porque aquí Jesús no es un sumo sacerdote. Eso se inventó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí sacerdote ni aparece. Ni Jesús dice, yo soy el sumo sacerdote. Está diciendo, yo soy maestro entre vosotros. Maestro. Maestro. Y Señor, quiere decir, el jefe supremo al que hay que obedecer. Aquí en la tierra y en el cielo, no hay otro. Y dice, siendo maestro, haciendo eso, ¿habéis entendido lo que hago? Ponedme de rodillas, dando un ejemplo de mis enseñanzas, porque enseñando hasta aquí no lo habéis entendido. Os doy un ejemplo. Y se quita el manto del maestro, se ciñe la toalla del que sirve,
Normalmente la misma gente que estaba en una cena era suficientemente decente, educada para limpiarse los pies, para empezar ahí. Eso era costumbre. Si tú lees, Abraham recibió 3 visitas, 2 ángeles, a mismo Jesucristo, como teofanía, quiere decir aparición de Dios en forma humana antes de la aparición de Jesucristo. En Génesis 18, y Abraham dice, traed agua para que se limpien los pies. Eso sería lo más normal del mundo, que cada uno se limpie lo suyo, ¿no? Y también hay una cita de Pablo a Timoteo que indica cómo es una viuda, una mujer admirable en una iglesia. Es una mujer que ha limpiado los pies de los santos. Quiere decir que había obreros de Dios, maestros de la iglesia, apóstoles, profetas que pasaron por ahí, evangelistas, y que necesitaban un sitio donde dormir, comer y estar en la calle en vez de pagar un albergue. Los acobijaron en su casa y les lavaron en el sentido los pies, pero en el sentido mucho más amplio, o sea, que les servían la mesa, una cama, los tienen hospedaje, amor, cariño, respeto. Se pusieron a aprovechar para aprender mientras que estaban ahí cenando, haciendo preguntas como Jesús, ahí con María y Marta en Betania, por ejemplo. Pero Jesús hace algo tan revolucionario y Él se pone a lavar los pies. Y cuando Jesús dice que debemos amar, Él dice, debemos nosotros también amar como Él nos ha amado. Y entonces, mientras que estamos mirando qué hizo Jesús, tenemos que empezar ya a pensar. Si Jesús nos preguntó, ¿habéis visto lo que he hecho? ¿Habéis entendido? Felices seréis si lo que habéis entendido lo estáis haciendo. Tenemos que comenzar ya a pensar, el nuevo mandamiento es amar, no al prójimo como a mí mismo, sino amar al otro como Jesús me amó a mí. Es un nuevo mandamiento. Hay personas que dicen, bueno, todas las religiones dicen lo mismo, ama al prójimo como a ti mismo. El cristianismo, no. El cristianismo dice, yo he conocido a Dios, se hizo hombre, se hizo un siervo, se arrodilló delante de Pedro y le lavó los pies. Y más, se puso de rodillas ante su traidor. Escúchame bien. El juez se puso a los pies de su traidor, que le empujó a ser crucificado, lo vendió por 30 monedas, habiendo sido uno de los suyos. Y éste también lavó los pies. ¿Tú has pensado eso? Claro, a veces leemos, lavó los pies a Pedro como si no hubiese lavado a Judas. Pero a mí me impresiona que el juez supremo, el omnisciente Dios, que además lo demostró saber lo que iba a hacer. No voy a repetirlo, lo de Judas, pero le lavó los pies. Y amar como Jesús nos amó significa amar así. No es escoger al que me ama para amarle. No amar como yo me amo a mí mismo, que me protejo de los que me hacen daños. Entonces amo solamente los que no me hacen daños. Es la nueva filosofía de la psicología, la nueva receta de felicidad, que destruye las familias, las relaciones y terminen con cualquiera. Con su felicidad precisamente, porque al final va a quedar solo, sin nadie, porque no hay nadie que no te dañe nunca. Y si te apartas de todo, vas a quedar solo. Te vas a morir solo, abandonado por todos, pero autoabandonado, excluido de todos, por no querer ser dañado. Pero Jesús sabía quién era.
sabía quién le amaba, sabía quién le respaldaba, sabía que no tenía nada que temer de Judas. Este hombre estaba bajo control de Dios, estaba incluso dentro de los propósitos de Dios, todo le iba a ayudar para bien. Y le lavó los pies. Esto es ser maduro. Esto es amar como Jesús. Esto es entender la felicidad, que no es una felicidad inmadura, ciega, ignorante, sino una felicidad auténtica, de hechos de material eterno, de Dios. Una verdadera felicidad que el mundo quiere conocer a través de ti y de mí. Aquí ves, este realmente es Judas. Y es una imagen de la inteligencia artificial. Y te voy a contar una cosa interesante. Normalmente, yo sé cómo hacer las preguntas a la inteligencia artificial para que me haga a la primera, o como mucho a la segunda, la imagen que yo quiero mostrar aquí. Y decía, Jesús está de rodillas y Judas está sentado. Y Jesús lava los pies a Judas. ¿Y sabes qué imágenes me puso? Jesús sentado y Judas lavando los pies. Inteligencia artificial, has desaprobado. Mal. Segundo intento. Lo mismo. Tercer intento. Lo mismo. Cuarto intento. Lo mismo. Quinto intento. Lo mismo. Sexto intento. Lo mismo. Siempre Jesús sentado porque no entiende la inteligencia artificial, un Dios hecho hombre que se ponga de pie y de rodillas a lavar los pies y mucho menos de Judas que le traicionó. 60, escucha bien, 60 intentos me ha costado conseguir esta imagen. 60 intentos. Y dije, muy mal, inteligencia artificial, no lo has sentido. Otra, es al revés, entiéndelo de una vez, te lo pongo otra vez, hazlo bien, 60 veces, porque no lo entiende. Y evidentemente, Jesús lo dijo, el mundo cree que los que están en autoridad son los para machacar a la gente, para aprovecharse de la gente, para servirse de la gente, para manipular a la gente, para mandarles al frente para que mueran por ellos, para que les saquen el dinero mintiendo para enriquecerse. Para eso están en los puestos de autoridad. La gente atea, la gente que no conoce a Jesucristo, la gente que la ignora y dicen que son más sabios que Él y mejores que Él y que pasan de Él y no necesitan a Él ni saber leer la Biblia, ni leer este Evangelio, ni mirar el ejemplo de Jesucristo. Ojalá tuviéramos todos los líderes de España como Jesucristo. ¿No te parece? ¿Cómo sería España? ¿Cómo sería la universidad? ¿Cómo serían los negocios, las empresas, las fábricas, la administración, la policía, el ejército? ¿Cómo sería el reinado de España? ¿Cómo serían nuestros países gobernados, de donde venimos? Y Jesucristo dijo claramente, el que no gobierna como yo le voy a juzgar. No he venido a juzgar ahora, he venido para salvar. He venido para dar ejemplo, he venido para insistir, para advertir, para poner una señal. Pero tarde o temprano, estos gobernantes serán juzgados. Porque se aprovecharon de una autoridad que Dios les permitió tener y abusaron de ella y de la gente. Y digo además, hay de los pastores que son como los del mundo, que creen que pueden hablar para sacar dinero de la gente. Hay de ellos, porque también serán juzgados. Y además los primeros serán para ser juzgados y los que Dios juzgará con más dureza. Palabras de Jesús, no lo digo yo. Así que nosotros debemos ser como Jesús.
El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y vosotros ya estáis limpios, aunque no todos. Eso dijo a Pedro. Vamos a ahora volver a Pedro, porque Pedro dijo, a mí no me laves los pies. Jesús dijo, es necesario que te lave los pies, porque si no, escucha bien, no tienes parte de mi propósito para tu vida. El que no se deje tratar por la Biblia, el que no se deje tratar por el Espíritu Santo, el que no se deje tratar por los pastores que tiene, por los cuidadores de la iglesia, por ejemplo aquí, por los miembros de los grupos de hogar o de fe, porque no quiere que nadie le diga nada, nadie sepa cómo va, ni nadie le puede corregir de nada. El que aquí viene de incógnita, para que nadie le diga nada, ni nadie sepa lo que realmente debería saber para ayudarle, para ser limpio, una persona limpia delante de Dios, en comunión con Dios, en mayor comunión con Dios. Este se está perdiendo la felicidad. El que no quiere ser discipulado para que no podemos hablar con él, este está perdiendo la felicidad. El que vive de esta forma, de decir, no te dejo saber quién soy, no quiero que me hables, no quiero que me cites la Biblia, yo solito, para mí, voy a intentar vivir de la mejor manera. Eso no es cristianismo. Jesús dijo, si no me dejas limpiarte los pies, simbólicamente, evidentemente, tocar tus pies sucios, simbólicamente, tu suciedad ética, espiritual, física también puede ser, y también puede ser psicológica también, suciedad, enfermedad psicológica también puede ser. Si no me dejas tratarte, no tendrás parte de mi propósito para ti. Vas a ser una persona que se queda sin recibir, sin ayuda. En cambio, el que ya se ha bañado entero, ¿de qué está hablando Jesús a Pedro? No necesita lavarse más que los pies. Así es lógico, ¿no? Por eso, a veces es mejor por un ejemplo enseñar que con 1000 palabras, ¿no? Estaba Pedro allí, ya había sido bañado, en casa ya se bañó entero, o en el río, lo que sea, ¿no? Más bien en el río, o en un estanque, se bañó, ¡bum!, entero, limpio. Pero por el camino venía andando y se ensució los pies. Y Jesús dice, déjeme lavarte los pies porque hace falta. Y entonces le explicó, el que ya se ha bañado entero, como tú, no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y vosotros ya estáis limpios, aunque no todos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Judas no se bañó por la mañana? No es eso lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, y además lo dice en el texto, que Judas, aunque escuchó la palabra de Dios, nunca penetró para hacer un cambio de un nuevo nacimiento por el poder de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Se que era de aquellos que la semilla cayó en la tierra, pero los pájaros, el mismo Satanás, fue quitando constantemente. Hizo milagros, sí. Sí, escuchó todos los sermones, posiblemente, muchos por lo menos, escuchó las conversaciones, vio la fe de los demás, totalmente diferente a la suya. La suya era apariencia, el otro era auténtico. Vio a Jesús, lo conoció en persona, pero fue uno que se endureció cada vez más, fue un creyente apóstata. Apóstata, ¿sabe lo que quiere decir? Que estaba tan cerca de Dios, pero tan endurecido en su corazón, que se apartó voluntariamente de Dios, que hizo una barrera entre él y Dios, que hizo un impedimento, que no dejó pasar la obra del Espíritu Santo a su corazón para transformarlo. Eso es un apóstata. Y puede ser uno de nuestros hijos, puede ser uno de nosotros, puede ser un pastor de una iglesia también, puede ser una persona cualquiera. Mire tú, Judas, a nadie le pareció que era él.
De hecho, Jesús fue preguntado por Juan. Así que Pedro dijo a Juan, pregunta a Jesús, ¿quién es este que va a traicionarle? Qué cosa más rara está diciendo. Pero si hay alguien ¿quién es? Es imposible saberlo. Jesús tomó el pan, y fíjate bien, no es que Jesús cambió su corazón. No. Es que Judas cambió su corazón, lo endureció. Y Jesús le dio el trozo de pan, y Satanás estaba metiendo en la cabeza de Judas, traiciónale por 30 monedas. Y cuando Jesús le da el pan, dice, en este momento cuando toma el pan, en su corazón ya había decidido traicionar a Jesús, y entonces, y no antes, entró Satanás en su corazón. Tú sabes que Satanás no tiene permiso de entrar en tu corazón a menos que tú se lo des. De esta forma me refiero. Es muy serio, pero es un proceso de 3 años en Judas, para dar permiso a Satanás a entrar en su corazón. Y hay gente que lo da. Bueno, yo podría contar muchas cosas, pero se va el tiempo. Solamente te lo digo pincelada. Si quieres saber la historia, mira, pincelada. Primer intento de hacer un grupo de fe para lavar los pies unos a otros, introducir esta enseñanza práctica a Jesús y cuidarnos unos a otros. Invité a uno que apareció en la iglesia, que no sabíamos muy bien quién era, solamente sabíamos que no conocía a Jesús. Pues este robó. A la salida, robó una nueva chaqueta de cuero de uno de los que más daño ha hecho con su robo. Le reuní, y la historia te lo estoy haciendo muy breve, y se ahorcó en un campanario de un pueblo de Palencia. Salió en el periódico. Como Judas. Yo tengo muchas historias. Pero bañar es nacer de nuevo por la palabra y el Espíritu Santo, que es una vez por todas, quería decir Jesucristo. Sí, el que ha sido lavado una vez por todas, está lavado una vez por todas. Y no necesita ser lavado más. Estáis limpios por la palabra de Dios que os he enseñado. Habéis nacido de nuevo por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Sois de verdad mis discípulos auténticos, no sois medio discípulos, ni mucho menos apóstatas como Judas. Y este sí que no es limpio. Ese no es trigo limpio. Vosotros sí que sois. Entonces sí que necesitáis lavar los pies. Aquí tienes textos que, créemelo, que dicen que unos han nacido de nuevo y los otros necesitan comunión. Y dice así, el que nos salvó no por obras propias o nuestras propias obras de justicia, cuidado, nadie será salvo por sus propias obras de justicia de ninguna de las maneras, sino por su misericordia, nos salvó, hecho una vez por todas, hecho en el pasado, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros, un hecho histórico, real, experimental, que uno tiene que haber experimentado para haber nacido de nuevo. Y por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Lavados cada día, constantemente. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará. Y nos limpiará, entre paréntesis, constantemente de toda maldad. Ahí está. Solamente repito, cuidado. Aquí no estamos hablando de ningún tipo de un sacerdocio ministerial especial que perdone pecados a nadie.
Aquí el que perdona es Jesucristo. Y es confesar los pecados unos a otros. Si yo he pecado contra ti, voy a confesar mis pecados. Si tú has pecado contra mí, pero he reaccionado mal, voy a ser yo el primero para confesar que he reaccionado mal, porque voy a ser un siervo. No voy a decir yo soy el pastor de la iglesia hasta que no vengas tú de rodillas. No, yo me voy a poner de rodillas. Si hace falta, para pedirte perdón. Es para que se te quede la imagen. Vale. Conclusiones. Ponte en imagen en tu hogar. ¿Cómo te comportas? Tú en tu hogar estás con el manto del maestro, del jefe o de la jefa, porque lo mismo da. O tú eres el que se pone de rodillas, humildemente, despojado de toda apariencia de autoridad, de manipulación, de imposición, de manipulación para conseguir que se te haga caso. Te pones a servir para que los demás también se sienten motivados. Hay dos en áreas invisibles en la iglesia. Imagínate si Jesús estuviera entre nosotros. Baja aquí abajo y ve que no hay ambientadores. ¿Qué haría Jesús? Seguro que iría al chino a comprar y los traía aquí. Pone otro como más importante. Jesús entre nosotros no cantaría. ¿Sabes por qué? No porque cante mal. Porque la Biblia dice que Jesús cantó y nunca dice que cantó mal, seguro que cantó de maravilla, sino porque quiere que otros canten. No porque sea perezoso, sino porque ¿por qué va a cantar Él si otros pueden cantar? No predicará todos los domingos. ¿Por qué va a predicar Él siempre? Él envió a los 12, envió a los 70, ¿te das cuenta? Él se marchó incluso y dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, para que aprendáis, para que maduréis, para que experimentéis el poder del Espíritu Santo, porque si me quedo aquí, os voy a estorbar. Siempre vais a mirar a mí, el maestro, el maestro, el maestro. Yo no sé nada, el maestro. Pregunta al maestro. No. Acerca de los que otros ignoran, el Señor Jesús se acercó siempre a todo el mundo. No perdió el tiempo, ojo, no perdió el tiempo. El mayor tiempo dedicó a sus 12 discípulos, sus futuros líderes. Jesús no era ignorante, pero era humilde, que no es lo mismo. Algunos son humildes porque son tan ignorantes que no saben ser otra cosa. ¿Te das cuenta? Que no es lo mismo. Promueve avivamiento, activamente la restauración. Es el primero para restaurar a sus... El Pedro estaba a punto de perder la comunión con Jesús. ¿Y qué hace? En vez de echarle el bareño encima de la cabeza y decir: tú discutidor me tienes harto, hombre. Toma agua para bañarte. O simplemente hubiera dicho: pues venga, siga hablando. Voy a lavar los pies al otro mientras que no pierda el tiempo contigo. Discutidor, interminable. No, Jesús se humilló y una vez más le trató bien. Cuesta, A mí me cuesta muchísimo. Pero lo hizo Jesús y nos pone ejemplo. Lidera desde abajo el siervo, la formación. Jesús formó a 12 para poder marcharse, no para quedarse. ¿Te das cuenta? Sirve incluso cuando estés cansado. ¿Tú has visto a Jesús cansado y no servir? Renuncia a tus estatutos para empoderar a otros. Hemos visto. Despoja su manto, trata las heridas con compasión. Ahora, pregunta.
¿Practico yo el amor de Cristo? Bueno, aquí practico la higiene espiritual. Otra lista. Te la voy a mandar, ¿vale? Pero cuán importante tener esta mentalidad. Y eso sí que no se puede evitar de contarlo. Esta mañana estábamos acostándonos sobre las 2 de la madrugada por un acto de amor también a nuestra familia, a nuestros amigos, y supimos que va a ser difícil. Hay que salir en punto. Y cuando estábamos saliendo y estábamos bien de tiempo, había un matrimonio que yo le estaba observando mientras que Beatriz estaba haciendo check-out para ganar tiempo, y se pusieron a orar, pero yo vi la mujer muy triste, ni idea por qué. Pero yo tengo esto, queridos, ya os he dicho que si quieres ser como Jesús, intenta ser como Jesús y tener algo para compartir, ¿no? Esperanza, mensaje, algo que alienta. Y les di la tarjeta y dije, cuando queráis, bueno, que Dios os bendiga, porque les vi orar en el desayuno. Y con prisa yo quería marcharme, y el hombre se levantó y dijo, estoy aquí porque hace 2 días salí del hospital. Me dijeron, vete a casa a morir, porque en 6 días estarás muerto. Y he venido de Sevilla. Tenemos una obra en Córdoba para recoger a las personas en la calle, sin techo. Hemos comprado sitio. Y me han dicho esto, y mi mujer le está pasando fatal. Y estamos aquí para que en la iglesia de Marcos Vidal, Salem, pues van a orar por mí, ungirme para mi sanidad. Oré por él, oré por ellos. Y el impacto fue que la mujer que estaba destruida emocionalmente, desesperada, sin fuerza, sin poder ir a esta iglesia para que oren por ellos, y el hombre sin remedio, sin más herramientas, la abrazó, yo lo vi. Dije, vaya ejemplo de cómo es posible que los inconversos entienden cómo hay que amar a la pareja. Eran creyentes, evidentemente. Se abrazaron, pero me dijo, tu oración, tus palabras nos han levantado. Y dije, no me extraña, porque tengo que ir a Burgos a predicar que Jesús lavó los pies. ¿Te das cuenta? Claro, yo no me atreví a decir que vamos a llegar tarde. Me tengo que ir, corta. No me cuentes más. Mi mente decía, tienes que decirlo porque en Burgos no vas a predicar como sigas así. Pero Jesús quiere que sirvamos, que lavemos los pies, que tengamos un amor que sirve y que limpia, porque es el amor que tiene un propósito. Y una de las cosas para mí fue una bendición, te lo cuento también. Ahí está la felicidad. Mira, yo estaba realmente triste, no te voy a decir por qué. Pero yo estaba triste, yo estaba hablando con Dios triste anoche, antes de dormir. Y la mujer me mira y me dice, si nos conocemos. Si estuve en la campaña en el 2010 en Galicia, en Moaña, allí contigo, en la campaña. Para mí fue la respuesta para mi felicidad, porque yo estaba preguntando, Señor, ¿y qué he hecho yo en este país que haya tenido sentido y valor? Dime. Y la mujer, Dios lo utilizó para decir, mira, llevas sembrando años y años predicando el Evangelio y no sabes. Y aquí tienes a Lidia, has orado por ella y por su marido. Estás haciendo lo que yo he venido a hacer, lo que he dicho que tienes que hacer. Y decir a tu congregación, a los que lo quieren escuchar, cómo vivir como Jesús.